Como habíamos dicho, estamos en la cabina de RPP con el jefe del Instituto Nacional de Informática y Estadística, el INEI, el doctor Gaspar Morán. Estamos realizando un censo nacional desde el pasado martes 4. Señor Morán, hasta el momento, ¿cómo van las cosas? Sí, efectivamente estamos dentro de lo programado. Ya a este momento debemos estar llegando ya, pasando ya el 1,5 millones de viviendas censadas. 1,5 millones sobre 14. Sobre 14 millones de viviendas, ¿no? Entonces, generalmente lo que estamos haciendo es muy simple. En este periodo, en este primer periodo, pensamos llegar a 2,5 millones y luego pensamos llegar a 4 millones en total en el mes, ¿no? Para que en los siguientes meses, en el mes de septiembre, tengamos 10 millones más, 5 millones más de viviendas, y en el mes de octubre 5 millones más, para completar las 14 millones de viviendas que tiene el país en el territorio nacional. De viviendas. Se trata de un formulario de 67 preguntas que pueden ser contestadas en promedio en 20 o 25 minutos. Una persona contesta por cada vivienda. Sí, el promedio general, ya cuando ya el personal censista maneje ya correctamente la tablet, ¿no? Por eso es que hemos disgregado mensual la producción. Mientras que van en pleno aprendizaje, porque es un aprendizaje, ¿no? Estamos hablando de que en el primer mes debemos llegar a 4 millones y después ya cuando ya manejan la tablet a la perfección, 5 millones en el mes, ¿no? Entonces los 3 meses nos hacen los 14 millones. El tiempo es de 35 minutos en promedio. 35 minutos. Por vivienda. Por vivienda, de acuerdo. ¿Y cuáles son esas 67 preguntas? ¿En qué rubros están distribuidas? Bueno, porque lo que ha enfatizado usted es que no se pregunta a nadie sobre su nivel de ingresos. Así, ¿no? sí. Pero cuéntenos sobre qué sí se le pregunta. Bueno, estamos preguntando. La cédula censal tiene 67 preguntas. Está dividida en cinco temáticas. La primera temática está referida a la vivienda en sí, o sea, la ubicación, cuál es la ubicación exacta de la vivienda, y además que estamos tomando los puntos georreferenciados de la vivienda para tener localizada la vivienda ya en forma geográfica, eso con ayuda de los satélites, que lo estamos haciendo en estos momentos también durante el censo, ¿no? Y ahí vamos a preguntar ya en la vivienda cómo están o cuáles son los servicios o los materiales principales que tienen las paredes de las viviendas, los techos de la vivienda. El primer rubro, vivienda y su estructura física. Su estructura física, cómo se encuentra para políticas de desastres naturales. Sin duda. ¿No? Sí. En la segunda sección, que es referida al hogar, estamos preguntándoles el abastecimiento de los servicios básicos. Agua, alcantarillado, electricidad, cómo cocina el hogar, qué utiliza para cocinar, qué medio. La mayoría utiliza GLP, pero hay zonas del país que todavía utilizan leña, bosta. Entonces ahí es donde debemos entrar en políticas públicas de salud, porque es dañino para la salud la utilización de estos materiales. Tercer lugar, después de vivienda. Después y servicios ya entramos básicos. ya prácticamente a los componentes, a las personas que conforman el hogar. ¿Cuántas personas conforman el hogar? Mire, en el año 1965 el número de hijos por mujer era casi 7. 7 hijos por mujer. Ahora es 1,9, nosotros decimos 2 hijos por mujer, ¿no? Entonces ya los cambios demográficos netamente han cambiado la vida ya de... Mucho. Ahora, de mucho. con 1,9 hijos por mujer, ¿podemos mantener creciente nuestra población o hemos entrado a una curva de reducción de la población? No, ya entramos a una curva de reducción de la población. Es decir, ¿crece menos o está decreciendo? Va a crecer, pero menos ya. Lo que pasa es que en el año, de acá a 10 años más, en el 2035, la población menor de 5 años va a ser igual a la población del adulto mayor, a la población mayor de 60. Entonces ya ahí, por ejemplo, se van a intersectar y ya hay un problema
¿no? Sin duda. Hay un Acaba problema. el bono demográfico. Ya es el fin del bono demográfico prácticamente. El bono demográfico es cuando debíamos de haber aprovechado para crecer como país. Está más o menos estimado para el año 39. Pero si muchos jóvenes se van al extranjero, los que más se van son los que pueden reproducirse. Así es, ¿no? Y además los hábitos y ha cambiado también la parte demográfica, porque ahora las damas, desde que entraron al mercado laboral, ¿no? Tienen hijos más tarde y menos. Tienen hijos. Primero postergaron la nupcialidad, ya no quieren casarse, ¿no? Y luego han postergado también la maternidad, ¿no? Entonces, ese es un problema que lo vamos a ver de acá a 20 años. Sí, pues, de a 20, ese es el punto tercero, entonces, el número de miembros de la célula familiar. Cuarto rubro. En el cuarto rubro, prácticamente ya en el cuarto y quinto rubro, ya está ya toda la información demográfica del país. Preguntamos educación, ¿no? Hacemos preguntas de salud, ¿no? Preguntas del empleo, cómo está el empleo, o si está empleada la persona, está desempleada, qué tipo de empleo tiene, qué rama de actividad, ¿no? Y también tenemos preguntas sobre migración, de si hay algún miembro del hogar que ha migrado en los últimos 5 años, ¿no? Y preguntas sobre la parte demográfica, lo que le estaba mencionando, sobre la parte de la tasa global de fecundidad, que es bueno tenerla, porque en algún momento no va a suceder como los países europeos que están con 1.3 o 1.2 hijos por mujer, lo que lleva a decrecer la población. No, y están tratando de que población joven de otros países migren para poder sostener su economía, ¿no? Ahora bien, no ha mencionado el tema de autoidentificación étnica. ¿A qué rubro pertenece? No, ese es en la quinta etapa, son 2 preguntas que están referidas a la autoidentificación étnica. Primero preguntamos cómo se siente, cómo se reconoce, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus antepasados, y luego lo vamos a cruzar para consistenciar la información con la lengua materna aprendida en la niñez. O sea, con qué lengua empezó a hablar en la niñez. Entonces, esas 2 preguntas ya integradas nos va a permitir identificar a todos los pueblos originarios que existen en el país. Yo lo que tenía entendido es que la definición de nativo o de indígena en nuestro país es la persona que tiene lengua materna no europea, una lengua materna originaria, el quechua, el aymara o alguna de las 48 que hay en la selva. Así es. Se mantiene la lengua definición. Materna. Sí, se mantiene esa definición. O sea, uno no puede definirse como indio, como hacen algunos otros países vecinos, si no tiene una lengua materna que no sea originaria, correcto. Así es, pero también preguntamos cómo se autoidentifica, porque hay que pensar que en el transcurso de los años, y si queremos decir de los siglos, el mestizaje fue tan intenso que ya muchas poblaciones, al trasladarse a las ciudades principales, ya están perdiendo su identidad, y eso es lo que no se quiere. De acuerdo. ¿Cómo se identifica Ahora, la población? Creo saber que en los últimos censos la gran mayoría se autoidentifica como mestizo. El 62%. 62% como mestizo, lo cual hace valedera esa broma del pícaro Ricardo Palma, que hace 150 años dijo en el Perú, el que no tiene de inga, tiene mandinga. De mandinga. Si no hay un origen originario andino, tiene un origen africano. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ahora sí, pueden llamarnos ustedes a RPP marcando el 212-4100, repito, 212-4100, o desde provincias, un número gratuito, el 0800 13 140. Repito, 0800 13 140. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el jefe del INEI, el doctor Gaspar Morán. 52, estamos conversando con el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el doctor Gaspar Morán. Nos ha explicado que las 67 preguntas pueden ser contestadas en promedio en 35 minutos y que están distribuidas en 5 rubros, el último de los cuales incluye la autoidentificación étnica. ¿Qué se siente uno como identidad étnica? Si se siente mestizo, si se siente quechua, aymara, culturas
de la selva peruana, culturas originarias, nativas, o bien se siente afroperuano o asiático peruano, etcétera, y blancos naturalmente. Díganos, por favor, ¿qué es lo que se prevé que haya como cambio? ¿Qué creen ustedes que ha cambiado desde que se hizo el último censo ya hace algunos años? Bueno, efectivamente hemos incluido ahora en este censo dos alternativas más. Estamos ahí para la población Nikkei y para la población Tuzán, que antes estaba en el otro. Ahora lo hemos aperturado más para hay que visibilizar a todas las sangres que residen aquí en el país. Sí, efectivamente nosotros, don Fernando, también hacemos este mismo trabajo en alguna de nuestras encuestas de hogares, porque en el transcurso de los años, en el transcurso del periodo intercensal de cada 10 años los censos, hay que seguir dando información sobre este tema, y esto lo tenemos en las encuestas de hogares, también en la autoidentificación étnica. De acuerdo. Permítanos darle curso a la primera llamada que ha entrado y va a contestar usted, señor Gaspar Morán. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos está llamando. Muy buenos días, señor Fernando Carvalho. Le saluda Jaime Salas del INSE. Buenos días, Jaime Salas. Adelante, lo escuchamos, lo está escuchando acá en RPP. Al doctor Morán, por sí, supuesto, de nuestro saludo. Sí, gracias. Adelante. Una pregunta, hablando de temas de visibilización. Hay un sector que no se menciona frecuentemente en los estudios o en las intervenciones periodísticas, y es el tema de la población con discapacidad. En el Perú hay un promedio del 10.4% de población con discapacidad, sumando a la familia, es casi el 30%. Es una población enorme. Yo quisiera saber cuáles son los contenidos, los temas, los conceptos que se van a recoger respecto a esta población, porque el tema, por ejemplo, de educación, en el censo del 17, más o menos informaban que habían 2.150.000 personas estudiando, pero el Ministerio de Educación ha informado que hay solamente 90.000 personas estudiando, de manera general inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Salas, por su pregunta desde el INSE. Se ha anticipado y estábamos a punto de hablar de esa otra categoría que no es étnica, sino que tiene que ver con particularidades en la condición. Conteste, por favor, al señor Salas respecto de qué pregunta está hecha para establecer el número de personas en nuestro país que padecen alguna discapacidad. Sí, efectivamente. Nosotros identificamos en los censos todos los grupos poblacionales, ¿no? Y además por grupos de edad también. Y este grupo también de personas con discapacidad está identificado en los censos nacionales. Es una pregunta que tiene 7 subpreguntas relacionadas a la discapacidad motora, a la discapacidad visual, a la discapacidad auditiva, a la discapacidad de poder juntarse con otras personas. Están los 7 tipos de discapacidad y vamos a preguntar, inclusive algo más, vamos a preguntar si el grado de discapacidad, si es severa, si es leve, ¿no? Para que las autoridades de salud también tengan para planificar pues todo el tema de inscripción en el CONADIS, que puedan todos estar identificados como tal. Muy y bien. Con eso relacionado con las demás variables que son las educativas, la de salud de esta población. Y que la también de locomoción, si es que las veredas y si el servicio público de transportes están adaptados. Así es. La población, nos ha dicho el señor Jaime Salas que el dato último es 10.4%. El último dato que dio una encuesta nacional, pero que se ha hecho ya más de 10 años, la encuesta nacional de discapacidad nos dio un porcentaje de 5,6 personas con discapacidad. 5.6% de la población. O sea, total. 6 personas de cada 100. Más o menos 6 personas de cada 100. Muy bien. Gracias por su respuesta, señor Gaspar Morán. Hay otra llamada que ha entrado a nuestros servicios. Adelante, por favor, con la llamada. Su nombre y desde dónde nos está llamando. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Franco Pacheco, soy de Chorrillo, vivo en Lima. Miren, yo he nacido en Lima, pero mis padres son quechuas. En Lima tengo conciencia indígena porque abrazo sus costumbres, su comida, sus tradiciones. En la encuesta, ¿debo responder como quechua para el censo o debo responder como mestizo? ¿Cuál es su lengua materna, señor Pacheco? Bueno, yo nací
aquí en Lima. ¿Ya? Mis padres, claro, tuvieron lengua quechua. No, mis dos padres son de Ayacucho. ¿Ya? Pero como le digo, yo aquí nací, pero tengo conciencia indígena. Tengo sus costumbres de mis padres, tengo sus tradiciones de mis padres. De acuerdo. Hablo también como ellos, ¿no? De acuerdo. Soy un runa. Nos contesta a esta pregunta formulada por un compatriota runa, como él se define, es decir, miembro del pueblo quechohablante. ¿Qué le contestaría a usted? Sí, Se trata de autoidentificación. Sí. No es una definición hecha desde fuera, sino cómo se siente uno. Claro, así es, ¿no? Carlos, ¿cómo se siente? Si él se siente que tiene por sus antepasados o por sus costumbres, cómo él se identifica, él tiene que tomar la decisión de autoidentificarse, ¿no? Nos dice que sus padres son quechuas, mantiene la comida quechua también, la comida del Ande también dentro de sus costumbres. Él tiene que definirse, ¿no? Como él se siente en ese momento, ¿no? Muy bien, de manera que la respuesta está dada. ¿Cómo se siente usted? No cómo es percibido por los demás o cómo puede ser definido por un funcionario público, sino cómo se autoidentifica. Un tema final, señor Gaspar Morán, el tiempo nos está venciendo. ¿Qué dificultades han podido registrar en estos primeros días del censo? Bueno, sí hay de alguna manera, pese a que ya hemos tenido hace una semana, más de una semana, hemos iniciado una campaña intensa en todos los medios de comunicación. Hemos tenido siempre va a existir que algunas viviendas no nos quieran abrir la puerta, pero estamos insistiendo, va el censista, va el jefe de inmediato y van los coordinadores y logramos hacer la entrevista, ¿no? Muchísimas gracias. Repetimos entonces, el Censo Nacional debe ser percibido como un día de fiesta, un día en que el Perú en su conjunto se mira a sí mismo para saber quiénes somos, en qué realidad vivimos y qué dificultades tenemos. Es un instrumento para que el Estado pueda definir políticas públicas eficaces en beneficio de la población. De manera que no desconfíen ante los censistas, son jóvenes formados y capacitados que los van a respetar, van a limitarse a las preguntas que están definidas ahí, esas 67 preguntas, y no hay ninguna razón para si se identifican, si se los tratan con la cortesía que se requiere, como es el caso porque tienen una formación, estos 30.000 jóvenes no representan ningún riesgo para nadie y no tienen derecho a entrar a sus domicilios. Esta pregunta puede ser formulada desde fuera. Muchas gracias por su sintonía. Gracias al señor Gaspar Morán por su presencia acá y sus respuestas. Que tengan un feliz día de censo a quienes les toque hoy. Si no, esto continuará hasta el mes de octubre. Todas las viviendas de Lima serán censadas. Feliz fin de semana y que nos conozcamos mejor gracias al Censo Nacional llevado a cabo por el INEI. Muy buenos días.